De Bizancio al gótico, el arte medieval, estamos abriendo el segundo encuentro en este curso que vamos a ocuparnos, y nos estamos ocupando, del arte de ese periodo histórico, la llamada así Edad Media. En la clase anterior, la primera, yo procuré un poco conceptualizar qué es lo que entendemos hoy por Edad Media. Traté también de periodizar y marcar tres momentos que creo que son relevantes en el campo de la historia general de la Edad Media, como es la tardía antigüedad, la edad alta Edad Media y la baja Edad Media, que como decía, nos va a servir mucho para ahora, en este encuentro, en este segundo encuentro, cuando empecemos a recorrer, a hacer una historia del arte, nos va a servir, decía, para ir focalizando y poniendo de relieve algunos aspectos justamente de esa manifestación artística. Por eso les propongo comenzar con este momento, esta así llamada antigüedad tardía, que es un periodo de transición, de tránsito entre la edad antigua y la edad media. Vean ustedes las fechas que estoy colocando ahí, siempre tentativas y elásticas, pero bueno, partimos del siglo cuarto y lo proyectamos hasta el siglo octavo. En ese momento hay muchas manifestaciones artísticas como siempre. Nos vamos a focalizar en nuestro espacio, que es el que estamos privilegiando y seguiremos privilegiando, que es la Europa occidental, primero. Y en segundo lugar, privilegiando el arte cristiano. ¿Esto por qué? Bueno, porque de acá en más el cristianismo, la iglesia cristiana, como lo planteamos y lo fundamentamos en la clase pasada, tiene un lugar extremadamente fuerte dentro de la cultura y del arte medieval. Por eso vamos a inaugurar esta recorrida por un primer momento en el cual el fenómeno que destacamos es este, el primer arte cristiano o el arte romano cristiano o el arte paleocristiano. Las tres denominaciones significan y aluden a lo mismo básicamente. Como ven, los ubicamos al principio de esta antigüedad tardía, entre los siglos tercero y sexto. De las tres denominaciones, a mí personalmente me parece la más apropiada arte romano cristiano, porque creo que en sí misma está casi ya orientándonos a cuál es el fenómeno que vamos a acceder a partir de ahora. A un arte que es cristiano en cuanto a los contenidos, en cuanto a la iconografía, en cuanto a su uso, pero que es de estilo romano. Los cristianos no innovan radicalmente al inicio de su formación como iglesia los estilos artísticos. Van a apoyarse en lo que estaba presente, el estilo romano. Iremos viendo un proceso bastante interesante en que de pronto ese arte romano se va cristianizando, por decirlo de alguna manera. Y como primer caso, para señalar esto que voy a visualizar con este mapa de Roma, del Imperio Romano, como dice ahí, con el cristianismo y su difusión en el siglo IV. ¿Por qué? Bueno, porque como la estrella que va a aparecer ahora ahí a la derecha nos marca, sí, el cristianismo es una religión oriental, es obvio, nació en la Palestina, pero ahí nos va a desarrollarse finalmente. Los principales discípulos, Pedro y Pablo, van a llevar esta iglesia, van a llevar este evangelio a la capital del mundo. La idea de evangelizar a todos, no solo al pueblo judío, sino a todos, ya veremos, hay alguna imagen que visualiza esto, un cristianismo que se abre a todos los seres humanos y no solamente a un pueblo, bueno, los condujo con bastante lógica para este siglo IV, aún el tercero, aún antes, a estos evangelizadores a ubicarse donde ahí en el centro del mundo, la capital del mundo, que era Roma, y ahí deberemos ir, ahí comienza un poco esta historia. No es que no haya arte cristiano por estos tiempos fuera de Roma, pero me parece que es el lugar privilegiado para ir observando este desarrollo. Y en este punto, el primer fenómeno casi obligado que debemos atender es el de las catacumbas cristianas en Roma. ¿Por qué ubicarlos con catacumbas? ¿Por qué no comenzar con catedrales o algún edificio como en frecuencia lo hemos hecho en el módulo anterior? Y es que hasta que el cristianismo no sea aceptado como una religión cuya práctica sea tolerada, no hay arquitectura cristiana.
Ya vamos a ver, la arquitectura cristiana tiene año de nacimiento, cuando Constantino promulga el edicto de tolerancia. Falta para esto, pero eso no impedía que hubiera cristianos en Roma. Claro, sus prácticas eran privadas, no podían ser públicas. En cambio, sí, los enterramientos, no siendo no públicos, pero tenían una presencia importante y fuerte en esto que llamamos catacumbas, que merece varias aclaraciones. Una que es extra artística. Los cristianos no enterraban a sus seres queridos bajo tierra en catacumbas para escapar de la persecución romana. No. Simplemente estaban aplicando algo, una práctica que era ya previa al cristianismo, dominante en casi toda la cuenca del Mediterráneo. En la antigua Roma había catacumbas paganas, sí. ¿Había catacumbas judías? También. A ver, con algunos de ustedes hace pocas clases estuvimos considerando en el arte egipcio los hipogeos. ¿Qué es un hipogeo? Una catacumba. Una catacumba es un hipogeo. En cualquier caso se trata de tumbas excavadas subterráneamente, bajo la tierra, dentro de la tierra, costumbre que, como digo, la vemos en Egipto, la vemos en Italia y podríamos verla en otras partes de la cuenca, sobre todo del Mediterráneo. Con lo cual esta práctica era algo preexistente al cristianismo. En esto los cristianos asumen esto. Lo asumen, a ver, ¿qué no van a asumir o qué no van a incorporar de las prácticas romanas? Muchos romanos practicaban otra forma de despedir a sus seres queridos, que era la incineración. Los cristianos entonces, ni siquiera ahora, pero entonces mucho menos, aceptaban incinerar los cuerpos, con lo cual la incineración fue rechazada. Pero inhumar un cuerpo, cosa que también hacían los romanos, era una práctica que compartían de diversa manera estas religiones o estas culturas. Me quedo con las cristianas porque son las más estudiadas y las que nos importa, como dije, porque están marcando los primeros pasos del arte cristiano. Y entonces, ahí, voy a elegir para visualizarlas el ingreso a las que están más cerca de Roma. Las catacumbas, como otros enterramientos, salvo los muy reales, se hacían fuera de la ciudad por razones exclusivamente higiénicas, claro. Y entonces las catacumbas que hoy persisten en Roma, que no son pocas, están todas en el perímetro que rodea a la ciudad de Roma. Las de San Calixto son las más cercanas, están sobre nada menos que la Vía Apia, lugar tan particular. Ahí estamos viendo la puerta de ingreso, que es moderna, una construcción que imaginamos del siglo XVII o XVIII, por el cual se ingresa a una especie de atrio, tras el cual luego nos encontramos con la entrada, a esto, a estas escaleras que van descendiendo en estos espacios excavados en la tierra, una tierra resistente, como la que hay en el subsuelo de Roma, con el cual se iban excavando esta escalera y, por supuesto, las distintas galerías donde se abrían los espacios de inhumación. Estoy mostrando los más simples y modestos, los llamados lóculos. Los ven a izquierda y derecha. Serían el equivalente a nuestros nichos modernos, seguramente. Aprovecho la imagen para señalar esto. Como pueden ver, esos lóculos están vacíos porque nunca fueron utilizados. Y esto también importa con la edificación de iglesias. A partir de que los cristianos puedan practicar públicamente su religión y puedan construir sus espacios propios, las iglesias, las basílicas, a partir de ahí la práctica va a ser el enterramiento dentro de las iglesias o al lado de las iglesias, en los llamados camposantos. Miren, ejemplo porteño. Iglesia del Pilar, cementerio de Recoleta. Un ejemplo muy claro que todavía con muchos cambios, por supuesto, pero que sigue asociando una iglesia a un cementerio. Entonces, por esa razón, a partir del siglo IV, prácticamente se abandonó la práctica de inhumar a los seres queridos en catacumbas. Esto explica incluso cierta perduración de algunas cosas que nos va a importar. ¿Por qué? Porque a partir de entonces se clausuraron y por varios siglos prácticamente permanecieron desconocidas. Las catacumbas fue un descubrimiento de la arqueología a partir del siglo XVII, XVIII y más fuerte, con más fuerza en el siglo XIX, pero esa es otra historia.
A ver, veamos esto. Miren, elegí esta imagen para empezar a ver qué nos importa en cuanto a arte en las catacumbas. ¿Qué cosa? Bien, lo más elemental. En un muy modesto lóculo, en un muy modesto enterramiento, una familia debía poner algo. Aún lo hacemos hoy. Hoy se coloca una lápida, hoy se coloca una cruz con el nombre de aquel que está descansando allí. Lo mismo se hacía entonces, obviamente, y elegí esta imagen porque me parece muy representativa de lo más, yo diría, primario que uno podría encontrar en este aspecto. Alguien ha enterrado ahí, uno imagina a un niño, una niña, porque lo que está inserto en el material es una muñeca, y podemos con toda lógica imaginar que era un juguete de quien está ahí descansando, y también podemos imaginar sin ninguna duda que esta familia que hizo esto para identificar esta tumba era analfabeta como la mayoría de la población, sobre todo la población más simple, más modesta, y entonces justamente elegía esto. Insisto, es lo más elemental, pero quiero señalar que la necesidad de imágenes, la necesidad de algo identificatorio, se da desde los niveles más elementales. Un poco más, porque esto es una imagen, la imagen de una santa, de Santa Inés, una santa por otra parte muy popular en estos tiempos, que está inserto también en esa tumba que ahora está en otro cementerio. Quiero aclarar, no voy a recorrer las catacumbas una por una, sino que estoy eligiendo ejemplos de distintas catacumbas, que no son pocas las que hay en Roma, pero de distintas catacumbas para ejemplificar algunos conceptos que quiero destacar en relación con ellas. Y entonces acá, evidentemente, esto no fue hecho para este enterramiento, seguramente una imagen que es en vidrio coloreado, una imagen propiedad del difunto y que se colocó también para identificar la tumba. Tercer ejemplo, bueno, un poco más elaborado porque acá decimos en estas catacumbas de Domitila se encuentra esta placa que es un epitafio, es un bloque de mármol que está tallado, es un fragmento, como ven está muy, muy roto, pero como fragmento, fuera de nuestra imagen de la foto, se ve, se ha podido reconstruir el nombre de Antonia, con lo cual, bueno, sabemos que ahí decía Antonia para identificar a quien estaba inhumado en ese lugar, lo que ahora no es poco, porque esta familia podía leer el nombre Antonia, y además lo he traído más aún que por eso, por esto, porque están viendo dos peces y un ancla o un par de anzuelos. ¿Por qué me importa? Bueno, porque con este muy modesto ejemplo que tenemos aquí en pantalla, ahora vamos a iniciar un largo camino que corre por la iconografía cristiana, que es muy rica, muy atractiva en cuanto a construcciones que tienen que ver con una especie de lenguaje visual, lenguaje de símbolos y de alegorías. Ya creo que todos lo sabemos, para los primeros cristianos el pez era el símbolo de Cristo y del cristianismo, con lo cual evidentemente colocar un pez allí o estos dos peces era una manera de señalar la fe cristiana de quien ahí descansaba, y agregaría algo que es por ahí menos difundido, como el ancla. Y en este caso, en este punto, voy a advertir, voy a hacer una interpretación que es tentativa. Quienes hacían estas imágenes no tenían un manual de iconografía así súper estricto, con lo cual ciertos símbolos aparecen de manera un poco tentativa. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, porque con otros ejemplos, con muchos ejemplos, hasta en el siglo XX incluido, el ancla va a ser un claro símbolo de la fe. El ancla es aquel instrumento que mantiene firme al barco, que evita que el barco pierda su posición al estar anclado justamente, y es un buen símbolo de lo que la fe va a significar para el cristiano, que lo va a tener anclado firme en su posición. Es muy sencillo este símbolo, pero lo estoy marcando porque verán que seguiremos avanzando en esto, en leer las imágenes como si fueran de alguna manera textos. De este ejemplo paso a otro, como ven, algunas familias podían hacer espacios mucho más importantes, porque el dinero se los permitía,
Pensamos en familias de patricios que eran cristianos, ¿sí? Pero que podían disponer de artistas para hacer espacios como esto que es un cubículum, o sea, un espacio cúbico, y dentro de él, lo dice allí el epígrafe, un arcosolium. La imagen tiene importancia por varias razones. A ver, la primera, estamos mirando algo que podríamos, y subrayo el potencial, podríamos calificar de arquitectura, ¿eh? Pero una arquitectura muy entre comillas, como lo dijimos con muchos de ustedes en el caso de los hipogeos egipcios. La arquitectura es el arte de construir, y tanto un hipogeo egipcio como estas catacumbas romanas es un arte hecho a partir de excavar, ¿eh? Es decir, que es una arquitectura muy sui generis, pero que tiene, ¿eh? Están viendo hay columnas, están viendo bóvedas, están viendo arcos, es decir, hay elementos arquitectónicos que están que están excavados, en este espacio. Destaco esto porque ya estamos en presencia tal vez de lo que resulta más atractivo en estas catacumbas, que son las pinturas. Vean que el espacio está cubierto de pinturas, y sin duda, si con la arquitectura decimos que es una arquitectura sui generis, con la pintura estamos frente a pinturas murales, muchas hechas al fresco, con, verán, mucho interés, tanto artístico como iconográfico. Pero antes de avanzar, me quiero detener en ese término que está presente ahí y que señala lo que está en el centro de nuestra imagen, un arcosolium. Ahí están viendo ustedes un arco de medio punto, muy elemental, incorrecto en cierto modo, que está cubriendo ese espacio cúbico en la parte inferior. Arco solium, arco, es el arco romano, arte romano cristiano. Estos cristianos obviamente que valoran el arco de medio punto y también, traduciendo en cristiano una costumbre romana, están colocando eso porque ahí significa arco de triunfo. El arco de triunfo romano va a ser incorporado por los cristianos en su iconografía arquitectónica. ¿Y por qué estoy señalando esto? Porque un arcosolium no era solamente ese arco que ustedes están viendo, sino que servía para marcar lo que está debajo de él. Ese espacio que era una tumba. Hoy no está más quien yacía ahí, pero originalmente ahí estaba enterrado quién, y un miembro destacado de la comunidad cristiana. Se enterraban debajo de un arcosolium a los mártires. Los mártires tenían ese lugar para destacar su triunfo justamente. Y digamos, además, que a partir de ahí comienza a surgir usar esos espacios como lugar para las primeras liturgias cristianas. La famosa celebración de la fracción del pan, que va a conducir luego a la misa cristiana, a la liturgia del pan y del vino, se realizaba sobre la tumba de un mártir, y lo estoy destacando porque hasta el día de hoy, en la Iglesia Católica por lo menos, cuando se celebra misa, la misa en cualquier iglesia se va a celebrar teniendo en el altar las reliquias mínimas, aunque sea, de un mártir. El mártir es como el fundamento de esa liturgia tan fuerte y tan importante que es vigente todavía hoy en la Iglesia Católica. Segundo ejemplo, ahora nos fuimos a las catacumbas de San Sebastián. Como anticipé, no me importa seguir catacumbas por catacumbas, sería agotante. ¿Por qué elijo ahora esta decoración pictórica? Bueno, porque como ustedes pueden ver, ahí poco de cristiano hay. Hay dos búcaros, imaginamos con flores, con frutas, hay una figura de un joven semidesnudo como una especie de divinidad pagana, y hay una serie de dibujos en la pared que están como reforzando o marcando espacios arquitectónicos. La he traído fundamentalmente por un aspecto, porque junto con esta imagen de las catacumbas de San Sebastián quiero mostrar pintura romana, y ya sabemos, hay que ir a Pompeya para ver pintura romana, y encontrar un parentesco entre las dos imágenes. ¿Qué vemos en la imagen de la derecha, de la casa de los Betti, una de las casas más espléndidas de la antigua Pompeya? Bueno, una pintura que está imitando una decoración arquitectónica. Este es uno de los estilos de la pintura pompeyana. Lo podemos juntar con las
con la pintura que acabamos de ver en las catacumbas de San Sebastián, seguramente. ¿Y por qué lo traigo? Bueno, porque lo que acabamos de ver en las catacumbas de San Sebastián es una versión muy elemental, muy simple, muy, yo diría, primitiva de esto, y eso va a caracterizar el arte de las catacumbas. ¿Qué cosa? Es arte funerario. Y en todos los casos, siempre el arte funerario fue un arte un poco de segundo nivel. No tenía el esplendor que podía tener, por ejemplo, una pintura mural. Y mucho menos el que encargaba esta colectividad, la cristiana, en la que algunos de sus miembros no eran precisamente pertenecientes a las clases más patricias, más elevadas. Por lo tanto, aquí otro buen ejemplo. Esto, pintura romana cristiana. El estilo remite a las prácticas de la pintura romana en clave muy simple, muy popular, pero empleadas para un espacio cristiano. Algo semejante ocurre acá también. Esto de las catacumbas de San Sebastián también, este mausoleo en el cual yo destaco un fragmento de un muro en el que hay un recipiente con frutas, una perdiz picoteando alguna fruta, y bueno, esto es lo que podríamos llamar una naturaleza muerta. Y bueno, vuelvo a Pompeya y vamos a comprobar que también en la pintura pompeyana, en la pintura romana, estas soluciones no eran raras, era frecuente representar objetos inanimados, comestibles, frutas, flores, de la manera que es lo que hoy, en tiempos modernos, llamamos naturaleza muerta. Pero frente al ejemplo que acabamos de compartir, una urgentísima aclaración, porque como decíamos, vamos a prestarle mucha atención a la iconografía cristiana en la cual las cosas no son lo que son. Las cosas, una fruta, un pájaro, tienen siempre un significado agregado que es la forma de transmitir determinados valores. Ya lo dijimos el otro día, el arte medieval, el arte cristiano desconfía de las imágenes, pero una de las maneras en que las imágenes fueron aceptadas y están presentes en su carácter de evangelizadoras, porque transmitían mensajes de una manera más universal que un texto. Y entonces ya están imaginando ustedes, esta perdiz está picoteando uvas. Y de acá en más, las uvas no serán frutas, ya sabemos. La uva es la que va a producir el vino, y el vino es la sangre de Cristo, con lo que el simbolismo cristiano es absolutamente claro. Y está picoteando esto un ave que parece una perdiz, y hay que preguntarse, ¿por qué una perdiz? ¿Por qué no otro pájaro, otra ave? Y también, repasando la iconografía cristiana, encontramos que por distintas razones, tal vez por la velocidad de su carrera, la perdiz era identificada con la vida eterna. Y acá está muy claro entonces, ¿no? Las uvas están dándole la vida eterna a esta perdiz. Quiero aclarar, si ustedes creen que yo estoy sobreinterpretando las imágenes, les pido paciencia, porque seguiremos viendo multitud de ejemplos en que estas interpretaciones son imprescindibles para entender cuál era el contenido, el mensaje, esta famosa iconografía de la cual tanto hemos hablado dentro del arte cristiano. Esta otra imagen en las catacumbas de San Calixto, a las que hemos vuelto, es mucho más clara y seguramente más comprensible. Tenemos ahí un pez y un recipiente, imaginamos una canasta con panes y peces. Y sí, esto claramente, más que ser un símbolo, es una imagen vinculada con el famoso milagro en que Cristo multiplica los panes y los peces. En estos tiempos, y por mucho tiempo además, el carácter de Cristo como protagonizador o protagonista de milagros va a ser un tema muy reiterado. El Cristo taumaturgo va a tener un papel muy fuerte porque es inclusive hasta muy popular en la iglesia, y por eso no es casual esto. Uno de los milagros más difundidos es la multiplicación de los panes y los peces, que obviamente no podemos menos que interpretar acá en la imagen que estamos viendo. Ingresamos ahora a un cubículum, pero en las catacumbas de los santos Pedro y Marcelino, para ver algo que tiene varios atractivos. La imagen está focalizando lo que sería una especie de falsa bóveda en este espacio, y una falsa bóveda que con la pintura
pretende como aludir a una cúpula, ¿eh? Hay un círculo, con una especie de pechinas y una serie de pinturas. Lo elegí esto porque de las pinturas que están en esta especie de cúpula imaginaria, una de ellas me resulta fundamental para continuar nuestra recorrida por la iconografía cristiana. Me refiero a esta imagen, que estaba ahí a la izquierda en la fotografía anterior, en la que se ve a Jonás arrojado a la ballena. Me parece importante porque a partir de este ejemplo quiero señalar que vamos a encontrar que la iconografía cristiana que está presente acá en las catacumbas pone un énfasis muy especial, y esto es más que obvio, en el fenómeno de la muerte y la resurrección. Es una iconografía cristiana, sí, pero también funeraria, por el espacio en que está presente, pero también porque esta novedad que el cristianismo aportaba, la promesa de una vida después de la muerte, era una novedad grandísima, una de las razones por las cuales seguramente el cristianismo tuvo tanta difusión dentro del mundo romano, justamente. Y entonces, por eso el énfasis en estos aspectos. ¿Y por qué marcar esta imagen que para nosotros puede ser muy, muy raro? Están viendo una rara ballena, como podía imaginarla un pintor romano del siglo IV, que está a punto de devorar al pobre Jonás, que está siendo ahí arrojado al mar. A ver, expliquemos la historia. Y después de ella la elijo porque va a ser un buen ejemplo paradigmático de un proceso de elaboración de algunas iconografías. Jonás es un profeta del Antiguo Testamento, un hombre santo, un hombre sabio, un hombre de vinculación con Dios fuerte, y este hombre santo, justamente por su santidad, tenía enemigos que lo deciden eliminar y para eso lo arrojan al mar, al lago de Tiberíades, al mar, en la Palestina, claro. Y en ese momento una ballena lo devora, según el relato del Antiguo Testamento. Jonás es devorado por una ballena, la ballena lo traga, y Jonás vive dentro de la ballena, está dentro de ella por 3 días, hasta que finalmente este animal lo arroja a la costa y le devuelve la vida. Ya están imaginando. Aunque la historia no es tan popular en nuestros días, lo era así en estos tiempos, y era una historia muy clara en términos de que alguien podía morir y resucitar. Jonás había muerto y había vuelto a la vida. Un muy buen relato para acompañar este espacio. Pero un buen relato que además tiene otra lectura, porque como dije, permaneció 3 días. Según la tradición cristiana, Cristo muere, Cristo es enterrado y al tercer día resucita. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta historia de Jonás, como otras que veremos, para la iconografía de la iglesia cristiana, entonces y hasta hoy, no son más que prefiguraciones que están anticipando lo que es central en la fe cristiana, que es Cristo justamente. El tema que fundamenta la creencia en la vida después de la muerte está centrado en la resurrección de Cristo, que es el tema más central de todo el cristianismo hasta el día de hoy, desde ya. Entonces, estoy planteando esto porque verán que es una práctica que se va a repetir. Lo digo formalmente. El Antiguo Testamento aparece como el fundamento, el antecedente, el cimiento del Nuevo Testamento. Los episodios y los personajes del Antiguo Testamento son prefiguraciones de Cristo, son aquellos que están anticipando lo que es después el cumplimiento de las promesas de la Escritura, el cumplimiento de la llegada del Mesías. Jonás no va a ser el único caso, los que podríamos llamar precristos, aquellos que están anticipando, repito, el milagro de la resurrección de Cristo. De aquí pasamos a otro que no es otra pintura, en las catacumbas de Vía Latina, que están también ahí sobre esa popular vía de circulación del viejo imperio romano, y en este caso fíjense que la imagen no es tan simbólica. Aquí la iconografía está describiendo un episodio que nos cuenta el Evangelio, cuando Cristo, frente a la tumba de Lázaro, de su amigo, le está
ordenando, Lázaro, sal fuera, ¿eh? Esa es la famosa frase, no es levántate y andas como algún poeta equivocó en algún momento, sino que el Evangelio dice que Cristo se acerca a la tumba de Lázaro, que es esa especie de edículo que está ahí a la derecha, y le ordena que salga y Lázaro efectivamente resucita. Como ven, aquí no hay nada simbólico, sino que es la descripción de un acontecimiento, pero que otra vez pone a lo funerario y a la esperanza de la resurrección ahí en primer plano. Lo elegí porque en este caso la iconografía no es tan simbólica, sino descriptiva, pero nos presenta otro aspecto muy atractivo de esta primer iconografía cristiana. Lo están viendo a Cristo, ¿no? Cristo está encabezando esta multitud que está frente a la tumba, que son los testigos del milagro. Y ese Cristo que están viendo está vestido como un romano, tiene sandalias como un romano y sobre todo es un joven imberbe. Y este es un tema muy atractivo en esta primera iconografía cristiana. Me refiero a la imagen de Cristo. Para un romano, para cualquier romano, una divinidad, Cristo lo era, una divinidad tenía que ser joven e imberbe. Sus dioses eran jóvenes e imberbes. Por eso, tal vez las imágenes más antiguas de Cristo lo muestran como un joven imberbe, muy cercano a lo que podemos identificar con un dios de la antigüedad romana. O por ejemplo, acá, en estos mosaicos que están en la necrópolis vaticana, en el cementerio vaticano, un cementerio cristiano indudablemente, estamos viendo ahí a la izquierda dos caballos y un joven con su cabeza cubierta de rayos de sol, porque es Apolo, sí, el Apolo, el dios sol que a la tarde desaparece y en el carro de la aurora vuelve a aparecer. Cristo se asoció con el culto a Apolo, efectivamente. Acá tenemos otro caso, ya no la imagen de Cristo, sino la confusión o la asociación de Cristo con algunos dioses que eran populares en la religiosidad romana de entonces. Puede parecer hasta exagerada esta asociación. Fíjense, no solamente confiamos en que el sepulcro es cristiano porque está en un cementerio cristiano, sino porque estamos viendo otro elemento que sí, en este caso es muy simbólico, son hojas de parra, y lo acabamos de decir, y por segunda vez asociaremos las uvas al vino, y el vino con un sentido crístico, con la sangre de Cristo, con lo cual la decoración con hojas de parra va a ser bastante frecuente, mucha iconografía cristiana con el significado que estamos planteando. Otro ejemplo ahora, Catacumbas de Domitila, una pintura que muestra a Cristo como Orfeo. Voy a insistir en esto, interpretaciones que no dejan de tener algunos puntos polémicos porque, como digo, esto que decimos Cristo como Orfeo no aparece escrito en ningún lado, está ahí. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Primero, unas catacumbas cristianas, primero, con lo cual todo giraba en torno a esta nueva religión. En segundo lugar, ¿qué cosa? Bueno, un muchacho sentado, tiene un instrumento musical en la mano, tiene animales que lo están escuchando, que están paciendo, cabras. Bueno, es Orfeo, el poeta que es, además de poeta, pastor, el pastor, poeta, Orfeo. ¿Por qué imaginamos y por qué pensamos en Orfeo y en un pastor cualquiera? Porque la leyenda de Orfeo era una leyenda pagana, pero que estaba muy asociada con el culto funerario. Conocemos la historia. Orfeo, el pastor poeta, pierde a su amada Eurídice, ella muere y los dioses le van a dar a Orfeo la posibilidad de reencontrarse con ellas gracias a su música. Con la música, Orfeo consigue calmar las fieras, las furias, poder ingresar al Averno y tal vez recuperar a su amada, que sabemos tuvo una peripecia final. En cualquier caso, a partir de esta historia, ya en la antigua Grecia y en Roma, los cultos órficos, vinculados con Orfeo, eran cultos que tenían connotaciones de carácter funerario. Luego, asociar a Cristo con Orfeo no era tan disparatado, y esto, quiero insistir, estamos en el siglo III, estamos en un momento en que el cristianismo
se está formando, se está gestando, ¿eh? Hay ciertos dogmas que hoy son más que indudables dentro de la iglesia y la religión cristiana que en estos tiempos están en gestación. Quiero decir, hoy sería un disparate en cualquier iglesia cristiana asociar o vincular o identificar a Cristo con Orfeo. Pero en estos tiempos estamos en la transición. Vean esto, como decíamos, la antigüedad tardía es momento de tránsito, donde se mezclan elementos culturales, artísticos y hasta religiosos, ¿sí? Miren, estamos ahora en las catacumbas de Priscila viendo al buen pastor. Esto es un detalle de una cúpula pintada, en la clave de esa cúpula se pintó esta imagen que no podemos menos que identificar con el buen pastor. Es un joven romano que está cargando, en este caso una cabra parece, debería ser una oveja para seguir con la parábola evangélica, pero en el Evangelio Jesús dice que el buen pastor va a procurar dar su vida por las ovejas. Él se asocia con el Cristo, es el buen pastor que va a salvar a todos, a todo su rebaño, nosotros, los que forman parte de la iglesia, y que si alguna oveja se escapa, si alguna oveja está descarriada, él la va a buscar, la va a rescatar y, como dice en algún momento, va a dar su vida por sus ovejas. Hasta acá lo que estoy resumiendo yo muy primitivamente del relato evangélico. En ningún caso dice el evangelio que el pastor va a cargar la oveja en sus hombros. Pero esta construcción iconográfica tiene raíces también que se van muy lejos, ¿eh? Miren, al siglo VI antes de Cristo. Lo hemos visto con algunos de ustedes y en su momento yo hice mención de ese fenómeno. Lo que están viendo es una escultura de la Grecia arcaica, del primer momento de la escultura griega, y muestra también a un joven que está portando un animal, un ternero, en sus hombros. Es bien interesante advertir cuánta cercanía hay entre estas dos construcciones, que, claro, a ver, el moscóforo que estamos viendo está en un museo de Atenas, esto está en la catacumba romana, pero no podemos dejar de pensar y saber que entre ambas imágenes hubo otros muchos moscóforos que se fueron repitiendo y que indudablemente a la hora de imaginar cómo el buen pastor salvaba a las ovejas se tomó este esquema. Lo notable, y por eso el ejemplo es muy rico en el campo iconográfico, es que el significado de la escultura griega es bastante diverso de la pintura cristiana, porque el buen pastor cristiano da su vida por las ovejas y el moscóforo, en cambio, está llevando el animal a que sea sacrificado. El moscóforo lleva el ternero para que sea ofrecido tal vez a Palas Atenea, porque se encontró ahí en la Acrópolis de Atenas. Es un ejemplo muy interesante para advertir cómo muchas imágenes como estas van sobreviviendo como una especie de construcción, el joven que lleva al animal en sus hombros, pero con un cambio bastante notable en cuanto a la significación. Por eso destacaba el caso del moscófaro, y acá tenemos este buen pastor, un motivo muy abundante, muy repetido en la pintura de estos tiempos. Fíjense que para los romanos la cría de animales, la práctica del pastoreo era algo tan popular, tan abundante, que explica que este motivo también se repita en muchos otros ámbitos cristianos, justamente. Volvemos a la imagen de Cristo. Acá, habitualmente, esta pintura se la titula como Cristo entre los apóstoles. Y no hay duda, el que está en el centro es Cristo. Como ven, nos encontramos nuevamente ante un joven imberbe, vestido con prendas romanas, rodeado de quienes lo están escuchando. Con lo cual, otra vez, la iconografía de Cristo, el Cristo joven imberbe, que como decía, va a ser muy abundante, no única, veremos alguna excepción, claro, pero muy abundante en estos primeros siglos. Yo arriba coloqué ese término latino, traditio legis, porque es muy probable, y acá otra vez lo tentativo, que en esta escena no solamente esté Cristo hablando, predicando, adoctrinando a los discípulos, sino que esté haciendo una ceremonia que provenía del Imperio Romano, que era la traditio legis. ¿Qué es esto? Es algo que podemos sospechar o percibir cuando nos acercamos a la pintura y vemos que la mano izquierda de Cristo tiene un rollo, un papel,
uno de los que lo acompañan está extendiendo su mano para tomar ese papel, ese rollo, ese folio, y que seguramente es el que nos permite interpretar esta imagen como una traditio legis. ¿Qué es esto? La traditio legis era una ceremonia dentro del Imperio Romano mediante la cual el emperador le otorgaba a algún funcionario, a algún jefe militar, una autoridad, el gobierno de una región, le entregaba la ley, le entregaba el poder, la entrega del poder. Estoy marcando esto y verán que vamos a volver a encontrar otras traditio legis también, mucho más indudables que esta, y que nos permitimos pensarlo. ¿Por qué? Porque este tema, que es prácticamente ausente después, por lo menos hoy en la iconografía cristiana, fue muy abundante en los primeros años por una razón bastante concreta. ¿A quién le está entregando la ley Cristo? A San Pedro. La traditio legis se aplica, primero que nada, a Cristo entregándole el poder, la autoridad a Pedro. Suele también estar, como veremos, Pablo al otro lado, pero el que recibe el rollo, el que recibe el folio, es Pedro, y ya imaginamos, claro, esta representación que no remite a ningún pasaje del Evangelio, y sí, en cambio, digo, tiene connotaciones con lo que eran las prácticas y las ceremonias del Imperio Romano, estaba subrayando, está poniendo en énfasis el papel de Pedro como heredero, como sucesor legítimo de Cristo. Estamos en Roma. El obispo de Roma era, sigue siendo, sigue reclamando ser el sucesor de Pedro, con lo cual el que Pedro fuera el elegido para la traditio legis era algo que heredaban los siguientes obispos de Roma, y en estos primeros siglos de la Iglesia cristiana, el obispo de Roma reivindica su carácter de papa, de padre, pero no es el único, y es un tema que también se fue, digamos, definiendo en los siglos siguientes, pero que entonces todavía tenía alguna polémica. Había otros obispos de Alejandría, de Antioquía, que reclamaban también su carácter de jefes de la Iglesia, digamos, en contraposición con lo que planteaban los obispos de Roma. De ahí que en esta cierta polémica que vive la Iglesia cristiana sobre el jefe de la Iglesia, la traditio legis, claro, ahí en Roma tenía un valor bien interesante, sobre todo como una coyuntura dentro de la historia misma de la Iglesia. Cristo imberbe. Nos vamos otra vez a la catacumba de Comodilla para ver este currículum y ver en él la cantidad de pinturas que han quedado, por suerte, pero voy a destacar la pintura que está en la bóveda. Porque hemos dicho, sí, para un romano un dios tenía que ser un joven imberbe, pero hay otra alternativa, que es la imagen oriental, la del sabio oriental, del filósofo sirio, dicen algunos, el hombre barbado. Van a estar estas dos imágenes un poco casi como en competencia en estos primeros siglos del cristianismo. Que este es Cristo no hay la menor duda, no solo porque está aureolado, sino porque tiene esas dos letras que desde entonces van a identificarse con él. Tiene a la izquierda la alfa y a la derecha la omega, primera y última letra del alfabeto griego. Otra vez la iconografía y los símbolos. Esto no es mera caligrafía, esto es decir, principio y fin. Cristo es principio y fin. Cristo es alfa y omega. Pero, repito, como están viendo, en este caso, un Cristo que tal vez no sea el más abundante en estos tiempos, pero que ya está presente y que sabemos va a ser el modelo que de aquí en adelante o a futuro se va a establecer como la imagen de Cristo, el hombre barbado. Tal vez esta imagen parece más cercana a lo que podemos ver todavía hoy en cualquier iglesia cristiana, en cualquier pintura que represente a Cristo, un Cristo barbado, pero como decía, el Cristo imberbe va a ser también bastante presente. Voy a cerrar esta recorrida por las pinturas en las catacumbas con este cubículum llamado de la Velatio. Como pueden ver, ahí en la bóveda, otra vez el buen pastor, que vimos hace un rato, reaparece. Pero lo que me importa es la pintura que está en ese semicírculo, aquí en el centro de la imagen, frente a nosotros, porque es la que le da nombre al cubículum, la velatio, la orante, la donna velata, la mujer con velo.
¿Por qué importa? Bueno, porque en el contexto de estas iconografías en que lo que se representa, simboliza, son alegorías o relatos de las escrituras, de pronto algo me parece muy destacado es que aparezcan imágenes que remiten al hoy, al presente. Lo que están viendo ahí en el centro, esta mujer con sus manos abiertas, dirigidas al cielo, con su cabeza también cubierta por un velo, por eso Donna Velata es una orante. Es decir, es una cristiana romana que está orando. En este caso, la imagen no reclama ninguna interpretación simbólica o alegórica, sino que, como digo, podemos calificarla de realista. Al lado de ella, a la derecha, hay una muchacha con un niño en brazos que algunos sospechan podría tratarse de una imagen de la Virgen con el niño. Sabemos que es un tema tan fuerte en la iconografía cristiana que, bueno, es una muy posible hipótesis, pero quiero destacar ante todo la imagen de la Donna Velata, digo, porque acá estamos apartándonos de lo simbólico, de lo alegórico, por una imagen que calificamos de realista. Y lo mismo vamos a decir de este fósfore, porque la pintura que estamos viendo ahora, que representa a este hombre haciendo fuerza, fíjense, una pierna firme, la otra flexionada porque se ha inclinado hacia atrás con su pico y está excavando, está trabajando a la luz de una lámpara de aceite, como estamos viendo allí. ¿Qué eran los fósfores? Eran los que excavaban las catacumbas, ¿eh? Que dicho sea de paso, era, si ustedes quieren, un colectivo, un gremio, un grupo bastante importante porque disponían de algunos, digamos, de espacios que solían vender y con los cuales algún foso les llegó a acumular alguna buena fortuna. Al margen de esto, relevante en esta pintura que lo que se esté representando, justamente acá no hay la menor alegoría religiosa. Es una obra que no podemos menos calificar de realista porque, a ver, responde a un principio que yo uso mucho para definir como realista una imagen. Gente común haciendo cosas comunes. Un fósfore. Así lo estamos identificando en tiempos modernos. No cabe otra manera. No estamos viendo ningún profeta, ningún santo, ningún personaje que asociemos con ningún relato evangélico, sino justamente alguien que está haciendo algo que era tan frecuente, que era ir excavando estas galerías que hemos visto en estas catacumbas. Como ven, una rápida mirada sobre estas pinturas que, aunque como vemos su estado de conservación es todo lo mejor que pudo haberse mantenido después de tantos siglos, pero que presentan un conjunto bien relevante. Voy a cerrar con este ejemplo, las pinturas en las catacumbas, pero seguiremos en el arte funerario, porque en este primer arte cristiano vamos ahora a prestarle atención a la escultura. Y la escultura romano-cristiana en la antigüedad tardía también tiene un fuerte énfasis en el aspecto funerario. Me refiero a los sarcófagos. Tradición también no cristiana, sino del Mediterráneo, la elaboración de estos espacios en los que eran inhumados los cuerpos. Lo hacían los etruscos, lo hicieron los egipcios, lo hacían los romanos. Yo a propósito elegí este sarcófago, que está en el Metropolitan, para mostrarles un sarcófago pagano. Está Dionisos y las estaciones representados allí, en ese relieve tan elaborado, tan horror vacui, ¿no? Pero insisto, pagano, y me importa plantearlo, porque otra vez vamos a advertir que los cristianos van a tomar esta costumbre romana de elaborar sarcófagos, pero justamente le van a dar su propia impronta cristiana, que en algunos casos también aparece un tanto entremezclada con las tradiciones, lo que llamamos lo pagano. Antes de avanzar, quería marcar una característica de lo que estamos viendo. Lo dije rápidamente y lo reitero. Creo que podemos aplicarle a este relieve tan alto relieve, tan rico, tan profundo, el carácter de horror vacui. Hay un amontonamiento de figuras, no hay el menor espacio vacío. Esto va a ser bastante dominante en buena parte de la escultura de la Roma tardía. Estamos en el siglo III, la obra, el Metropolitan la data, chica, el 260-270 de la era cristiana, claro. Y entonces esta escultura ya del periodo tardío del imperio se aleja de
algunos principios clásicos porque el abigarramiento, este horror vacui, justamente no es lo más característico de lo clásico. Lo hemos visto con algunos de ustedes, recordemos por ejemplo el Ara Pacis Augusta, esa procesión que está en la misma Roma, pero en tiempos del emperador Octavio Augusto, unos cuantos siglos atrás, o el relieve de las Panateneas en el Partenón, presentan figuras que responden a ese estilo clásico, mucho más suelto, menos amontonado, menos abigarrado, como lo que estamos viendo acá en este ejemplo, o en este otro, en que hay también una fuerte presencia de muchas imágenes, todas apretadas en el relieve de este sarcófago llamado de Julius Aquileus, Chica 270, porque justamente está el nombre escrito de quien descansó en este sarcófago, y como podemos ver, acá hay dos características. Primero, horror vacui. Segundo, sí, no tiene la delicadeza, el refinamiento del ejemplo anterior. Lo que decíamos, los cristianos solían recurrir a artistas menos calificados por ahí que los patricios romanos. Y digo cristianos, ¿por qué? Bueno, porque claramente, aunque acá hay un montón de símbolos paganos, acabamos de encontrarnos con alguien que conocimos hace un ratito. Es el pastor músico pastando sus ovejas. Orfeo, claro. Acá el mito de Orfeo es apropiado para este sarcófago y sin duda, y acá los especialistas tienen cierta polémica, pero sin duda respondía a un cristiano enterrado en él. ¿Podría haber sido un pagano? Bueno, porque también los paganos no despreciaban estos cultos órficos como cultos de funerarios. En cambio, este otro, llamado de los tres pastores, bueno, nos pone frente a lo que ya hemos visto, el pastor cargando la oveja en sus espaldas. Y además de él, una cantidad de pequeños personajes que están cosechando uvas. Es una gran viña que está detrás de él, en el cual se está haciendo la vendimia y se está pisando el vino inclusive. Entonces, en este sarcófago llamado de los tres pastores, ahora estamos viendo los otros dos que aparecen a los lados, claramente un sarcófago cristiano. Está en los museos vaticanos, pero al margen de esto, es cristiano por toda esta iconografía que, ya como ustedes ven, o empezamos a poder leer con cierta firmeza. Repito, el pastor, el buen pastor, símbolo muy cristiano desde muy temprano, y las uvas, mucho más la vendimia, mucho más la fabricación del vino, tenían connotaciones absolutamente claras con el cristianismo. Y otros son mucho más, ya está, evidentes porque aparecen imágenes que remiten a relatos del Evangelio. Miren, este sarcófago, que también está en el Museo Pío Cristiano del Vaticano, recordemos, cuando hablamos de los museos vaticanos, usamos el plural porque dentro de ese espacio hay varios museos. Uno de ellos es este, el Museo Pío Cristiano, que tiene obras sobre todo del periodo del arte romano cristiano, y tiene, por ejemplo, esta obra bien interesante. Bien interesante por su iconografía, como veremos. A ver, marquemos primero las deudas con Roma. Es un sarcófago que tiene en el centro un círculo con dos personas retratadas. Esto, una práctica romana, era frecuente que en un sarcófago descansaran el matrimonio, el hombre, la mujer, y estuvieran representados ambos ahí para identificar justamente su presencia. En este caso particular, si miramos con atención, luego vamos a ampliarlo, vamos a ver que hay una mujer a la derecha, a la izquierda, un hombre a la derecha, pero no están sus rasgos definidos. Muchos sospechan que fue un sarcófago que quedó inconcluso, que estaba preparado para esa finalidad, pero que nunca fue empleado. Esto no impide que, como digo, sea tan importante en lo iconográfico. A ver, vamos a explicar por qué tiene un nombre tan especial. Ahí dice sarcófago dogmático. Y dogmático porque todas las interpretaciones que se hacen sobre estas imágenes remiten al dogma que se establece en el acontecimiento que yo coloqué ahí debajo, el Concilio de Nicea, hecho en tiempos del emperador Constantino. En la ciudad de Nicea se reúnen los obispos, los jefes de la iglesia, para establecer
algunas cuestiones. Una primera, que es justamente el carácter trino de la divinidad cristiana, ¿eh? El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, que son una sola persona en esa unidad fuerte que establece esto, que es un dogma, ¿m? Y que justamente, claramente podemos verlo representado acá en las imágenes, ¿eh? Tres personas distintas y un mismo ser, un mismo Dios verdadero, eso es el dogma cristiano que a partir del siglo IV en este concilio se va a concretar. Entonces, ¿qué? Hagamos una descripción iconográfica. En primer lugar, lo estamos marcando ahí, ¿lo ven? A la izquierda dice creación de Eva. Sí, vamos a ampliarlo más enseguida, pero por ahora hagamos lo que se llama una descripción iconográfica. Con este sarcófago les voy a proponer hacer todo un ejercicio de iconografía. Y el primer paso, tal vez lo recuerden, lo planteamos en la primera o segunda clase de estos encuentros, será por marzo. Tenemos que lo iconográfico hace primero una descripción, qué cosas están presentes ahí. Luego haremos una interpretación iconológica, pero primero hay que ver qué es lo que está representado. Bien, creación de Eva. Ahí lo estamos viendo, una Eva pequeñita, un Adán pequeñito, durmiendo de acuerdo con el relato del Génesis. Al lado de ellos, Cristo, un Cristo imberbe, un Cristo joven, entre Adán y Eva. Me apuro a decirlo, pero ¿cómo Cristo entre Adán y Eva? Y bueno, esta es de las tantas pruebas para subrayar el dogma que acá está expresado. Cristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, son una unidad que está presente desde el principio de los tiempos. Nos movemos hacia la derecha, un milagro de Cristo, las bodas de Caná, al lado de él, la multiplicación de los panes y los peces, dijimos un milagro tan popular entonces, y muy dañado, pero se puede reconstruir, está representada la resurrección de Lázaro. Tres milagros de Cristo presentes aquí en este sector derecho del relieve. En la parte inferior, la adoración de los magos. Nos va a ocupar un largo rato ese tema. La adoración de los magos. Ahí sí está María sentada con su niño en su regazo. Y hay tres personajes. Estos son los famosos magos tan populares en la iconografía cristiana. Cristo, ahora, más a la derecha, está curando al ciego. Y en el centro de el relieve, debajo del retrato de los difuntos, está representado un episodio del Antiguo Testamento. Daniel, ahí desnudo, al lado de dos leones, está representando el episodio en que Daniel, como Jonás, un santo varón, es arrojado a un pozo para que los leones lo devoren, y al contrario, los leones no lo devoran, lo reciben y Daniel puede salir con vida de este pozo. Ya están imaginando. Jonás, Cristo, Daniel, Cristo. Daniel es otra prefiguración de Cristo en estrecha relación con el fenómeno de la resurrección. Daniel va al pozo como Cristo va a la tumba y Daniel sale del pozo como Cristo también salió de la tumba. ¿Qué pasa más a la derecha? Tres episodios que nos ponen en primer plano a quién, a Pedro. Estamos en Roma, y ahí está un episodio del proceso a Cristo, cuando hay un gallo, ahí abajo lo están viendo, cuando esa criada lo acusa a Pedro de ser amigo del que están juzgando y Pedro lo niega, y el gallo canta tres veces, como dice el Evangelio. Lo que no impide que más adelante Pedro fuera arrestado y finalmente Pedro bautice a sus carceleros con un acto que le va justamente a garantizar después su libertad. Me importa, como ven, en la parte superior, tres episodios con Cristo como protagonista, milagros de Cristo en la parte derecha, en la parte inferior también derecha, tres episodios de la vida de San Pedro. En rigor son más ricos iconográficamente los de la izquierda porque están encarnando unos valores iconográficos que querría compartir con ustedes. En primer lugar, esto. Acá tenemos lo que recién veíamos más en pequeño. La imagen, perdón, vamos para atrás. La imagen de Dios Padre sentado, acompañado por dos figuras barbadas. Esas tres cabezas que están ahí a la izquierda de la imagen,
una de esas figuras tiene la mano sobre la cabeza de la mujer, Eva, están representando la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres crean a Eva, como sabemos, de acuerdo con el relato de la costilla de Adán. Y más a la derecha, Adán, Cristo y Eva. Es el momento en que ambos han pecado y entonces Cristo le está dando unas espigas de trigo a Adán, un animal a Eva, porque, bueno, ganarás el pan con el sudor de tu frente, como lo dice la Biblia. Y ahí en este caso, bien interesante, como decíamos, porque nos está poniendo a Cristo, a un Dios joven, imberbe, en el contexto de un relato del Génesis, del inicio de la historia sagrada religiosa. Vamos a la parte inferior. La parte inferior me parece todavía mucho más atractiva porque está representando a esos magos de Oriente. Vamos a describir los protagonistas acá. Primero que nada, vamos a mostrar a unos magos del Oriente. ¿Por qué coloco esto? Porque en cualquier ejercicio iconográfico, sea religioso o no, lo más frecuente, o con mucha frecuencia, es que las imágenes están remitiendo a un relato, a un texto, a una narración. Y en este caso, obviamente, que el tema de los magos de Oriente remite a un pasaje del Evangelio que vamos a tener que leer, les aclaro. Y entonces cito casi literalmente que unos magos del Oriente llegan a adorar ¿a quién? Al niño, que está acá acompañado por su madre, y un tercer personaje detrás de María. A ver, van a equivocarse. Todos pensaríamos que ese tercer personaje, este hombre barbado, es el esposo de María, José. No. Aclaración importante, la figura de José en lo iconográfico e incluso en lo religioso va a tardar un tiempo para tener una dignidad importante dentro de la iglesia cristiana. ¿Quién está detrás de María? Y una imagen que tiene un valor simbólico. Balaam. ¿Quién es Balaam? Un profeta del Antiguo Testamento, un profeta menor en rigor, pero que hizo una profecía muy notable y es muy apropiada traerla acá. Balaam es el que señala y anuncia que una estrella va a marcar el lugar donde va a nacer el Mesías. Y claro, que los magos del Oriente vienen guiados por esa estrella. Con lo cual, con bastante coherencia, aquí aparece entonces este personaje que, repito, podríamos asociar con Pedro, pero ya veremos, con José, perdón, pero ya veremos que de ninguna manera, no solo acá, sino algún ejemplo más adelante. Les propongo un ejercicio de iconografía, profundizar en esto. ¿De dónde sale esta imagen? Como decía, de un relato del Evangelio y vamos a compartirlo, ¿sí? El Evangelio según San Mateo, en su primer capítulo dice que habiendo pues nacido Jesús en Belén de Judá, reinando Herodes, he aquí que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Porque nosotros vimos en oriente su estrella y hemos venido con el fin de adorarle. Acá me atengo al texto traducido al español, pero creemos que la traducción no lo altera, donde dice unos magos vinieron del oriente, lo que coloqué yo ahí arriba. ¿Por qué me estoy deteniendo en esto? Para advertir cómo este texto del Evangelio, que es el fundamento, el punto de partida de esta imagen, es interpretado visualmente de una manera particular. Como están viendo, en ningún caso Mateo dice que sean tres estos magos del Oriente, y mucho menos dice que sean reyes. Son magos del Oriente. Y con bastante lógica, quien talló este sarcófago, este relieve, los identificó a los tres con un gorro frigio. Vienen del Oriente, vendrían de Persia, del cercano Oriente, pero esto era una vestimenta o un atributo claramente identificado con Oriente. Voy a continuar para cerrar este relato cuando Mateo, unos versículos más adelante, dice, y he aquí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegando sobre el sitio en que estaba el niño, se paró. A la vista de la estrella se regocijaron por extremo, y entrando en la casa, hallaron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron, y abiertos sus cofres, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. He traído este párrafo para advertir que José no es mencionado acá en este momento, por lo menos, y en segundo lugar, para tener una primera
pista para suponer por qué son tres estos magos. Porque tres son los presentes: oro, incienso y mirra. Tal vez fuera el primer fundamento de esta representación iconográfica de lo que se llama la manifestación de Cristo a la humanidad. Entonces acá Cristo se revela a estos magos de Oriente. Es la Epifanía, así lo llamamos. Epifanía quiere decir la manifestación de la divinidad, y es un episodio que, más allá de los regalos del 6 de enero, tiene mucha importancia, y la tenía sobre todo en los primeros siglos cristianos, dentro de la misma iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque este episodio de la Epifanía, la manifestación del Mesías, que reconocen estos magos de Oriente, fue uno de los fundamentos por lo cual en los primeros cristianos sostuvo el principio de que Cristo había llegado no solo para el pueblo judío, sino para todos, para los gentiles, como se le decía entonces, por ejemplo, los habitantes del Oriente. Estos con el gorro frigio, muchos los han asociado con los que eran sacerdotes de Zoroastro, de religiones del Oriente cercano. Insisto, Persia tal vez parece el lugar más seguro para asociar esta representación que aparece acá. Pero repito, la Epifanía es un tema bien fuerte, bien importante, siempre, pero sobre todo en los primeros siglos cristianos. Esto explica por qué Pedro y Pablo van a Roma, por qué se evangeliza Roma, porque los romanos son gentiles. Y también explica por qué el motivo es tan popular en Roma, porque sí, claro que los romanos se asocian con los magos de Oriente. Son ellos también tan extranjeros, por decirlo de alguna manera. Son tan gentiles, pero están justamente teniendo la revelación de que este niño es justamente el Mesías. Y permítame apartarme de la escultura y los sarcófagos para ir viendo cómo se va desarrollando este tema. Riquísimo, muy importante. Me fui a Ravenna, volveremos a esta ciudad y a esta iglesia, pero me quise ir para destacar y poner en primer plano esta imagen de María en el trono, ahí a la derecha, y los tres personajes que avanzan así con cierta reverencia, llevando los tres presentes al niño. Estos tres personajes siguen vestidos a la oriental, tienen gorro frigio, y ya ahora incluso tienen nombre, nombre que ha perdurado hasta hoy: Baltasar, Melchior, Gaspar, y están identificados como santos. Sanctis, esa SCS es la contracción de Santus, que se le colocaba cuando en el latín romano una palabra estaba contraída, se colocaba una raya encima para indicar que faltaban letras. Lo estoy señalando porque lo vamos a recuperar en breve. Entonces ahí, los tres. Ya en este caso aparece un dato interesante. Son magos de Oriente, y si ustedes los miran con atención, y estamos en el siglo V, VI, ya aparece algo. El mago que va adelante tiene barba blanca. El mago del medio es lampiño, y el mago del final es con barba, pero barba oscura. Esto va a repetirse en unos cuantos siglos. Lo dejo muy abierto, muchos están sospechando qué quiere decir todo esto. Quiere decir lo que siglos más tarde va a estar presente acá en esta pintura de fin del medioevo, 1420, una pintura alemana con el popularísimo tema de la adoración de los magos, que ya a esta altura son reyes. Vean sus coronas, volveremos con esto, pero como los de Ravenna, estos magos que están adorando al niño están representando las tres edades del hombre. Uno es el joven, otro el anciano y otro el maduro. ¿Por qué importa plantear esto? Creo que tenemos que volver al punto de partida, a la Epifanía. Dios se manifiesta, Cristo se manifiesta a todos. Esta totalidad también está expresado en la totalidad de la vida humana. Acá están todas las edades del hombre, en este sentido representados justamente con las edades como están presentes acá. Reyes, ¿en qué momento comienzan a convertirse en más reyes que magos estos personajes? Se da durante el proceso medieval y muy tempranamente también. Y tiene otra explicación que es bastante razonable. Los reyes
el poder temporal no es el poder religioso. Los reyes son el poder temporal, no son obispos, mucho menos papas, ni cardenales, son hombres que tienen poder. Pertenecen entonces a ese espacio al cual también, de acuerdo con esta lectura, esta exégesis de la Epifanía, está dirigido Cristo, al mundo, a todos, también a los laicos, también al poder secular. Y sin duda, es evidente que este tema a lo que era el poder secular, a la monarquía, a los que tuvieron autoridad, les fue extremadamente simpático y atractivo. Son numerosos los reyes que van a un poco a asociarse con los magos de Oriente. Estoy pensando el famoso y hermoso cuadro de Botticelli en que la familia Medici, todos están representando tres de ellos, cada uno de los tres magos que están adorando al niño Jesús. Aprovecho esta pintura, me fui de tema, de época por lo menos, pero estoy siguiendo este tema tan atractivo de la Epifanía o adoración de los magos para advertir y proponerles que miren la figura que está en el ángulo inferior izquierdo. Ese señor que está calentando la comida, con ese aspecto tan indiferente, no es ni más ni menos que José, San José. José todavía es un personaje más que secundario. Fíjense, María y el niño tienen unas doradas aureolas, toda una elegancia tan espectacular, y José tiene un papel muy marcadamente secundario. Como decía, de a poco la figura de José va a ir adquiriendo el papel que hoy tiene dentro, por lo menos, de la Iglesia Católica. Último ejemplo, avanzo, no mucho, avanzo a fines del siglo XV a una pintura del flamenco Hans Memling con la adoración. Ahora el Museo del Prado habla de reyes. Y bueno, sí, ya son reyes. Pero lo interesante de esta adoración de los reyes son varias cosas. Primero, están viendo de pie, vestido de rojo, un hombre tan grave, tan solemne, es San José ahora. Fíjense que Memling evita colocar la aureola a María, tampoco a José, pero José aparece como un anciano venerable, no como un pintoresco personaje como lo acabamos de ver en la otra imagen. Y el otro atractivo que presenta esta pintura que hizo Memling es que la trilogía de los tres magos adquiere un nuevo simbolismo, pero que sigue reforzando la lectura que estábamos haciendo, la totalidad. Cristo vino para todo el mundo. La Europa madura, la anciana Asia y la joven y negra África. 1480, todavía no apareció América y mucho menos Oceanía. La cosa se va a complicar después, pero por ahora el mundo son los tres continentes que están acá representados por estos tres personajes que están adorando a Cristo. Como ven, las interpretaciones iconográficas siempre se fundamentan cuando hay como una especie, yo diría, de argumento de base fuerte. La Epifanía. Cristo nace para todo el mundo, para todas las edades, para los que no son parte de la jerarquía eclesiástica, en el caso de los reyes. Bien, dejamos este ejemplo, vamos a volver a otro sarcófago, este que está guardado, miren, en Arles, y fue encontrado ahí en Francia, una temática muy difundida y como ven, un esquema muy semejante al anterior, es llamado sarcófago con doble retrato o de los esposos, porque como lo ven, igual que en el sarcófago dogmático, en el centro un círculo representa el retrato de una pareja. Abajo a la izquierda, otra vez los magos de Oriente, otra vez María, otra vez Balaam. En la parte superior la creación de Eva. Ustedes dirán, pero bueno, que se iban copiando, seguramente se iban copiando. Se repetían estos esquemas. Esto explica por qué cuando recién yo asociaba el moscóforo griego con el buen pastor, hablaba de imágenes que van repitiéndose y se van transmitiendo. Bueno, acá tienen un buen ejemplo, pero para destacar cuán relevante era representar esto, la adoración de los magos, que acá reaparece en otro sarcófago más simple, en la parte superior a la izquierda, otra vez el mismo esquema, los tres personajes con su gorro frigio, María sentada con el niño, Balaam detrás de ella. Destacaría en este caso que el título es de los apóstoles porque en la banda inferior, el registro inferior, está Cristo representado con los apóstoles. Ahí a la derecha ven la resurrección de Lázaro, por ejemplo, y no es menor el caso
que en la parte superior derecha ahora están viendo un barco, están viendo agua, porque está representado el episodio de Jonás, este tema, como decía, no muy frecuente en la iconografía cristiana, pero que entonces no estaba para nada ausente. Vamos avanzando. Quise dejar para los últimos ejemplos el sarcófago de Junius Bassus, porque este fue un cristiano, pero que pertenecía al patriciado romano, un hombre que incluso con cargos importantes en el imperio, y que pudo disponer de todo para que su familia encargara un sarcófago tan elaborado, tan rico como este que estamos viendo, con un tratamiento escultórico realmente notable en muchos sentidos. Vean ustedes que con un marco arquitectónico, un marco de columnas, se han representado, se han diseñado estos espacios en los cuales están ubicadas figuras que son prácticamente de bulto exento. Esto es mucho más que un relieve y mucho más que un alto relieve. Parecen espacios en los que se han colocado estas figuras con tanto volumen y al mismo tiempo con tantas connotaciones clásicas. El Adán y Eva que estamos viendo abajo hacia la derecha son desnudos que no dejan de tener alguna asociación o cercanía con los desnudos que uno está acostumbrado a ver en la escultura clásica. Me voy a quedar aquí con algunos motivos, seguimos y yo sigo con la iconografía como están viendo. ¿Por qué? Bueno, porque en uno de estos recuadros, en este sarcófago, se representa un acontecimiento que les propongo de aquí en más, vayan registrándolo, veremos muchísimos sacrificios de Isaac. A ver, el hombre de barba que está de pie, en el centro de este espacio, es Abraham. Con su mano izquierda sostiene la cabeza de su hijo Isaac y está a punto de sacrificarlo. El episodio que cuenta el Antiguo Testamento es que Abraham, Dios le exige a Abraham una prueba de fe. Abraham debe demostrar la fe absoluta que tiene en Dios. Y para que esto quede claro, Dios le pide lo máximo que podía pedirle a un hombre viejo, a un hombre que tenía un solo hijo, que era Isaac. Sacrificarlo, llevarlo a un monte, matarlo, quemar su cuerpo y elevarlo como ofrenda a Dios. Y Abraham, que de acuerdo con la tradición judeo-cristiana es nuestro padre en la fe, por eso, obedeció. Abraham se dirige con su hijo, con un sirviente para que lo ayude en esta terrible ceremonia y está dispuesto a sacrificarlo. En el instante en que Abraham tiene su cuchillo ya preparado para sacrificar a su hijo, ahí apenas se percibe porque está muy dañado, arriba a la izquierda un ángel enviado por Dios impide que se consagre el sacrificio. Dios comprueba la fe de Abraham, basta con esto, y como ven abajo a la izquierda también aparece un cordero. El ángel le señala que en lugar de sacrificar a su hijo, sacrifique un cordero. Ya imaginarán. Isaac está a punto de morir y no muere. Isaac es otro precristo. El tema del sacrificio de Isaac es reiteradísimo. Así como decíamos, el tema de eh, Jonás y la ballena no es tan abundante. El sacrificio de Isaac, estoy pensando, ojalá que alguno le aparezca el maravilloso cuadro de Caravaggio, el sacrificio de Isaac. Lo pinta Rembrandt también, y así en cantidades. Por eso, y como digo, Isaac es otra de las más especiales prefiguraciones de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan en el momento, o mejor dicho, la liturgia de la misa en algún pasaje. Por eso lo destaco porque en este sarcófago, que tiene otra vez una iconografía cristiana clarísimamente, pero además funeraria, no es casual que aparezca este tema. Me estoy acercando al sarcófago, cada uno de estos espacios tiene imágenes muy atractivas, muy ricas. Diría, miren, aprovecho la imagen, ahí abajo hacia la derecha hay un señor con barba y dos leones que lo acompañan. Esto es Daniel en el pozo de los leones, otra vez. Pero he ampliado la imagen para que prestemos atención a lo que ocurre en el eje central. Abajo, la entrada de Cristo a Jerusalén, y arriba, y es lo que me importa, esto. Arriba, otra vez, la traditio legis. Acá mucho más notable y evidente. Primero, Cristo joven e imberbe. Cristo sentado en un trono sobre el telum. Fíjense esa figura barbada.
Alguno de ustedes la vio en el Arapakis Augustae. Representa la tierra, representa la totalidad del telus. Y Cristo tiene a dos figuras a sus lados, con su mano izquierda, otra vez como en la pintura que vimos recién de las catacumbas, le entrega un rollo, le está entregando la ley, le está transmitiendo el poder a la figura que está a su izquierda, que es Pedro. El de la derecha es Pablo. Ahí están los dos pilares de la iglesia cristiana romana, sobre todo, Pedro y Pablo, en este motivo que no va a ser la última vez que veamos en este arte de los primeros siglos cristianos, y repito, pone en primer plano la autoridad con la que Pedro se puede reclamar, y el obispo de Roma, por lo tanto, en el legítimo sucesor de Cristo. Otro sarcófago de origen francés está guardado en el Museo del Louvre porque se encontró en Soissons. Pero lo traigo porque me parece interesante porque vuelve a mostrarnos otro motivo iconográfico muy abundante en el primer cristianismo. Ya no las uvas, ya no las viñas, que ya lo hemos visto, sino lo que está en el centro de este sarcófago, que es el crismón. Esto que estamos viendo aquí es el símbolo más fuerte de Cristo, es el monograma de Cristo. También lo verán como Xi-Rho, porque hay dos letras acá. Están, ya hemos visto, el alfa y el omega. La estamos viendo, alfa, omega. Recién lo vimos con el retrato, la pintura de Cristo. Pero alfa, omega rodean una X y lo que parece una P. En alfabeto griego, la Xi y la que parece una P es una R, en realidad es una Rho. Por eso Xi, Rho, como se lo suele nombrar, que son las dos primeras letras del nombre de Cristos, Christos, en griego. Y de acá en más, este monograma de Cristo, con el alfa y el omega, va a convertirse y va a seguir siendo hasta el día de hoy. Los que van a la Iglesia Católica lo van a ver en el crismón representado de muchas maneras en los ornamentos que usan los sacerdotes al celebrar la misa. Es un motivo absolutamente difundido y notablemente presente dentro de la iconografía cristiana, si ustedes quieren, más bien católica. Últimos ejemplos, estoy anunciándolos, pero sí, últimos ejemplos para marcar hemos vuelto a Roma, a las catacumbas de Domitila, donde se halló este sarcófago, que lo he traído porque resulta bien interesante. Siglo IV, 300. Estamos ya con un cristianismo, como estamos marcando, muy presente en la sociedad romana, y en el cual hemos advertido una notable cantidad de temas y de escenas. Uno que aparece ahora acá por primera vez, que es el tema de la cruz. Cristo va a ser representado de muchas maneras, pero el tema de su martirio, de su muerte, de la crucifixión, va a ser un tema que va a ser como demorado, no va a tener una gran presencia en los primeros siglos cristianos. Va a haber que arrastrar esa imagen de un Cristo que muere crucificado, porque, bueno, para cualquier romano del siglo IV, esto era muerte deshonrosa, era muerte humillante, era la muerte de los delincuentes, con lo cual, venerar a un Dios que moría de esta manera tan terrible no parecía lo más apropiado, y entonces aparece muy poco y hasta simbólicamente. Bueno, ahora sí, como venía anticipando, iremos cerrando a esta altura nuestra recorrida por la escultura con dos ejemplos de esculturas. El buen pastor, otra vez el buen pastor, acá, pero representado como un joven que está cargando esta oveja en sus hombros. La quiero traer porque estamos en el siglo III o IV y está tan claro por este ejemplo que todavía el iconismo, la iconoclasia del cristianismo no está presente. En lo futuro, representar una estatua como esta, tan romana, tan griega, una estatua, por más que sea pequeña, 1 metro de alto, es algo que va a ser rarísimo. Lo dijimos en la clase anterior, los romanos veneran estatuas, los cristianos rechazan la escultura, aparece como sospechosa, como algo que está muy cerca de la idolatría. Por eso, cuando el cristianismo se afirme, no todavía en estos tiempos como estamos planteando, la escultura va a pasar por un periodo de un desarrollo más que escaso. Aún no hemos ingresado en esto. Vuelvo con lo que iniciamos este encuentro. Arte romano cristiano. Este es un excelente ejemplo como este otro.
porque este otro, por la inscripción, sabemos que representa a Cristo, Cristo docente, Cristo evangelizando. Repito la fecha, siglos muy iniciales, tercero y cuarto, y este Cristo no solamente es una figura exenta, una escultura con una impronta clásica greco-romana notabilísima, sino que además está representado, como estamos viendo, con lo que hemos señalado, esta iconografía del Dios joven e imberbe. Es la imagen que, como dijimos, aunque conviva con la imagen de un Cristo barbado, de la cual yo mostré un solo ejemplo, habría alguno más, pero no muchos más, va a convivir y va a ser mucho más presente esta imagen, el Cristo imberbe, en los primeros siglos del cristianismo, hasta que, como dijimos, va a terminar imponiéndose la otra imagen, que todavía hoy es vigente, que es la del Cristo barbado. Con esta imagen dejamos nuestra clase de hoy. Vamos a reencontrarnos en una semana continuando con el arte de la antigüedad tardía.